Muy bien, pues vamos a comenzar porque vamos contra el tiempo. Me da mucho gusto saludarles y prácticamente hoy es que estamos empezando. Insisto un poquito en el nombre de este proyecto. Es un grupo de apoyo. No tenemos todas las respuestas. Si alguien piensa que vamos a dar con una fórmula mágica, no tenemos todas las respuestas. Nuestra idea es ayudar en medio de este proceso. Pero tenemos demasiadas respuestas y las que no tenemos una ayuda muy importante desde la cual nos basamos para tener un fundamento muy sólido, muy claro de lo que queremos compartir. Bueno, recuerden, estamos atravesando por el Valle del Dolor y hoy prácticamente estamos arrancando. Vamos a hablar ahora sobre el tiempo de llorar. Así se llama nuestro tema, tiempo de llorar. Fíjense que me puse a leer muchos artículos sobre el llanto. A mí me interesa mucho saber a veces qué es lo que sucede. Y después de estar leyendo muchas cosas, seleccioné un par de respuestas que me gustaron. ¿Qué es el llanto? Bueno, es una respuesta fisiológica que surge ante una emoción intensa. El llanto es transcultural y constituye una forma de comunicación. Llorar está asociado con sensación de liberación y sin embargo existe una tendencia en muchos casos a reprimir las lágrimas, a las que culturalmente se les ha llegado a vincular como muestras de debilidad, inmadurez o falta de autocontrol. Fíjense qué ironía, ¿no? A pesar de que es algo que causa liberación, de alguna manera se reprime porque se tiene la idea de que culturalmente es una muestra de debilidad, de inmadurez o falta de autocontrol. Estaba recordando a mi hijo, el más grande, cuando era pequeño, tuvo algunos episodios de asma, algunas crisis de asma, y todo esto paró finalmente en un lugar especializado donde les ponen muchas vacunas en su hombro para poder detectar a qué cosas son alérgicos. Y me acuerdo mucho que antes de que entrara mi hijo, entró el hijo de otra persona. Eso se me quedó muy grabado. Y cuando el niño salió, pues tenía sangre en sus diferentes piquetes que le pusieron. Y el señor le puso una regañiza al papá, porque cómo era posible que estuviera llorando, cómo era posible que no soportara eso, que no se iba a morir, y lo regañó tremendamente. Bueno, con ese escenario mi hijo entra a su prueba y no nos dejaban entrar como adultos. Entonces se mete y sale con su bracito todo ensangrentado, ¿verdad? Por lo menos yo conté, si no mal recuerdo, unos 24 piquetes. Y salió pálido, pálido, yo no sé si él lo recuerde. Y se me quedó viendo, yo creo que pensaba que le iba a decir lo mismo que el otro señor, ¿verdad? Cállate, no llores y eso. Y adrede más lo hice que todo el mundo oyera. Le dije, hijo, si necesitas llorar, llora. Si necesitas desahogarte ese dolor que sientes, hazlo, no hay ningún problema. Yo aquí y lo abracé y le permití que sacara su sentimiento en ese momento. Bueno, sin embargo, culturalmente reprimimos el llanto. ¿Por qué lo reprimimos? Porque en primer lugar nos causa dolor a nosotros también. A los que no estamos llorando, nos causa dolor el ver llorar a una persona. Y tratamos mejor de mantenernos un poquito alejados y de no tener un mayor contacto porque pensamos de alguna manera que eso también nos puede lastimar a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando lloramos? Antes del llanto aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la tensión muscular. Después del llanto se normaliza el pulso y la respiración se vuelve más lenta. Eso provoca un efecto de relajación. Las lágrimas que derramamos por causas emocionales
contienen hormonas relacionadas con el estrés. Una de las primeras investigaciones arrojó que el llanto tenía como fin liberar el organismo de sustancias tóxicas y reducir la tensión. Qué interesante. El llanto nos ayuda de alguna manera a sacar de nuestro organismo algunas cosas que son tóxicas. Y yo me contesto a mí solito, bueno, entonces si lloro mucho, estoy liberando demasiada tensión. No todos tenemos la, los mismos niveles, vamos a decirlo de esa manera. Algunas personas simplemente se le ruedan algunas lágrimas, algunas otras pues son o somos más lloradores. Yo creo que yo heredé eso de mi abuelita. Ella tenía una facilidad impresionante para llorar y nos platicaba alguna anécdota y lloraba y nos contagiaba de ese sentimiento y en un ratito más ella podía estar riendo. Bueno, reprimir las emociones por lo general entonces no es un buen hábito. Si pensamos que tenemos que reprimir lo que estoy sintiendo porque no quiero provocar la lástima de una persona, no quiero que alguien me vea mal, que alguien me mire mal, de entrada ya no estoy haciendo algo positivo. Miren, los principales motivos por los que las personas lloran son en esencia estas: tristeza, desesperanza, impotencia, frustración, ira, dolor. Básicamente ahí están encerradas los puntos negativos. Hay dos positivos por los que podríamos llorar, que sería la alegría y la felicidad. Entonces, reprimir el dolor puede causarnos más daño que bien. Reprimir el dolor nos puede causar más daño que bien. Salomón, uno de los reyes más sobresalientes en inteligencia que ha existido en la tierra, escribió estas palabras: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto. De hecho, define 28 diferentes temporadas por las que los seres humanos habremos de atravesar. Es muy importante esto: temporadas por las que atravesamos. Hay un tiempo de nacer, pero no podemos pasar todo el tiempo naciendo. Ese fue un tiempo específico. Igual va a llegar un tiempo de morir y es algo que no podemos hacer nada. Va a llegar ese momento. Y en esos 28 diferentes momentos que habla este escritor lleno de sabiduría, es que en algún momento de la vida vamos a atravesar. Ahora, normalmente el tiempo de luto es un tiempo específico de llorar. No considero otra cosa tan importante como esta. Quizás el llanto venga inmediatamente, venga un poco después. Todos reaccionamos de maneras distintas, pero es innegable que tenemos que pasar por ese momento. Y probablemente algunos de ustedes han identificado los mayores motivos, que generalmente va a ser el dolor, pero también podría ser la impotencia, como dijimos, la desesperanza. Y bueno, precisamente este grupo está creado para que podamos hablar de la esperanza. Miren, eso es algo que la psicología no maneja. La psicología solamente nos va a llevar a tratar de cambiar un estado de ánimo, ¿verdad? Pasar de la tristeza un poquito al alivio y cosas así, pero no puede ir más allá porque no tiene nada más que ofrecernos. Sin embargo, sí hay algún motivo de esperanza y de eso vamos a hablar en los temas, vamos a estar hablando en temas siguientes. Bueno, dice que hay un tiempo de morir. El tiempo de morir y el tiempo de llorar han formado, forman y van a seguir formando parte de la existencia humana.
Y el llanto principalmente, como decía, se asocia con el dolor. Es muy importante no contener el dolor, no negarlo, porque al final de cuentas el dolor es real. Sentir que no pasa nada, que todo está bien, no nos ayuda mucho. Quizás incluso en los funerales alguna gente quisiera darnos un abrazo, un apapacho y ya que con eso se solucione todo, ¿verdad? Diciendo, no, mira, todo va a estar bien. No, en realidad no todo va a estar bien. Las cosas están muy complicadas, están difíciles y nosotros estamos en un profundo momento de incertidumbre. Bueno, el duelo es la respuesta emocional de un individuo ante la experiencia de una pérdida. Esto es el duelo. La respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida. Y el luto es el proceso de adaptación después de una pérdida. Es una muestra externa, perdón, de sentimientos de pena y dolor. Depende de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo digo que aquí es muy cruel el asunto de los funerales, porque si se muere un familiar, usted dejas de verlo hoy, y a lo mejor tienes un contacto con el cuerpo dentro de 5 días, una semana, ¿no? Y todo ese tiempo, ¿qué pasa? Pues está uno en la agonía, después tienen un instante con el cuerpo y después otra vez se lo llevan y uno se queda en otro lado. He estado en algunos funerales así aquí y la verdad se me hace que es una angustia interminable, ¿no? De alguna manera en nuestros países, bueno, pues sufrimos el dolor, la gente viene a nosotros, se hace un velorio, al día siguiente se entierra a la persona y prácticamente se acabó con esa etapa. Acá no, acá es sumamente diferente. Entonces, dependiendo del lugar en el que estemos, vamos a ver que hay diferentes maneras. Alguna gente pues acostumbra a algún tipo de atuendo, alguna ropa con la que manifiesta de alguna manera que está atravesando por un proceso de dolor. Notemos que es un proceso, también es una etapa que tiene de alguna manera un principio, una evolución y una etapa descendiente. Miren, la psicología ha definido que hay 5 etapas para atravesar por el duelo. Dicen ellos que no es preciso seguir la etapa 1, después pasar por la 2, por la 3, pero en algún momento dado han identificado los psicólogos que todos los seres humanos vamos a atravesar por esas etapas. Bueno, yo la voy a mencionar en el orden que está ahí y hoy me voy a referir a la primera, y esta es una etapa de negación, dicen ellos. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Bueno, ante la noticia del deceso de una persona, se genera una reacción de negación, un mecanismo de defensa ante el dolor, y la persona se dice a sí misma que lo ocurrido no es verdad. Esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con la realidad. Bueno, precisamente cuando recibimos nosotros una noticia de estas que impactan tremendamente, obviamente que el primer pensamiento es, no, 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 esto no puede ser cierto. Es una etapa en la que todos vamos a entrar tarde o temprano, pero dicen los psicólogos que no podemos luchar contra esta etapa por mucho tiempo, no la podemos sostener porque finalmente tendremos que enfrentar la realidad. Me acuerdo mucho en un funeral, la persona más cercana o muy cercana al- a, la, a la persona que había fallecido, pues no sabían cómo darle la noticia. Entonces decidieron darle medicamentos muy fuertes que le mantenían pues semi inconsciente. Entonces me acuerdo que todo el proceso del funeral lo pasó esta persona pues bajo la influencia de un medicamento que no le permitía ver la realidad. Bueno, ese fue un acto de amor, creo yo, de la familia, ¿verdad? Por no permitirle sentir todo eso. Pero sin embargo, no se podía prolongar, no se puede prolongar, se tiene que enfrentar finalmente porque el no hacerlo está fuera de la realidad. Entonces,
pues la psicología simplemente va a identificar esta etapa, ¿verdad? Hay una etapa en que las cosas se están negando. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer con mi dolor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mi dolor? Una cosa muy, muy importante es no reprimir el dolor. No podemos esconderlo, no podemos cambiarlo. Inclusive cuando alguien en la vida normal, sin tener ningún problema, nos pregunta a veces cómo estamos y nosotros estamos mal, por tendencia natural decimos, oh, estoy bien. Y no es verdad, a veces no estamos bien. A veces necesitamos que alguien es, escuche la razón por la que nosotros no estamos bien. Entonces, reprimirlo es una muy buena alternativa que tenemos. Pero si podemos procesarlo y adecuadamente, el dolor también puede manifestarse a través de ira, recuerden, y de sentimientos de culpa. Ahora, si nosotros permitimos que el dolor se mezcle con la ira, con el rencor, con la culpa, con otras cosas, de momento tengo la impresión que no vamos a saber qué estamos atacando, si estamos tratando de aliviar nuestro dolor o algún otro sentimiento difícil, complicado. Entonces, me parece muy importante que podamos dejar fluir el dolor. Y lo vamos a dejar fluir, obviamente, pues a través del llanto. Bueno, ante lo que decía que la cultura muchas veces nos dice, no está mal que llores, no está mal. Inclusive las personas que nos encontramos o hemos atravesado por un duelo, como que la gente piensa, ya lleva mucho tiempo mal, ya lleva mucho tiempo llorando. Eso lo defines tú mismo, lo define tu propio dolor, el alivio que tengas de ello. Tristemente me he dado cuenta que a veces la gente eh, rehúye a una persona que está en dolor, porque siempre va a estar hablando de dolor, porque va a estar hablando de todo aquello que le incomoda. Y, y sin embargo, estaba escuchando a personas que de momento pues van a la tienda y terminan hablando con una persona totalmente desconocida de su propia situación, tratando de que todo mundo vea y entienda que a lo mejor nuestro rostro refleja dolor, porque es una necesidad natural que nosotros lo tengamos que sacar. Entonces, no está mal que nosotros estemos mal. No sintamos que porque yo estoy mal, como que voy a estar en la mira de todo el mundo. No, eso no es así. Me acuerdo que una ocasión con uno de mis hijos, estando muy pequeño, él también, llegamos a la casa donde vivíamos y me pidió que corriéramos. Yo traía muchas cosas en los brazos, venía cargando muchas cosas así, y él me pide que corramos a llegar a la casa. Y yo le dije que no quería correr. Me hizo una carita tan triste que me sentí mal y dije, bueno, ok, vamos a correr. Conté hasta 3 y empezamos a correr. No había yo dado 3 o 4 zancadas cuando me tropiezo con una de esas rayas que están en las banquetas y me caigo, pero cuán largo soy, sin poder meter las manos porque traía muchas cosas. Y recuerdo mucho que me pegué en todas las coyunturas, en todas estas partes, y me quedo tirado. Creo que fue tal el golpe y el ruido que hice que todo el conjunto de vecinos del edificio salieron a ver qué había pasado, ¿no? Y pues estoy yo ahí tirado y mis hijos tratando de animarme para que me levantara porque toda la gente me estaba viendo. Yo recuerdo que era tal mi dolor que les dije, no me importa que me esté viendo todo el edificio o toda una cuadra completa, me duele. Y no puedo quitar ese dolor que tengo en mis coyunturas. Así que pues la gente vea lo que tenga que ver, pero yo tengo que desahogar mi dolor en este momento. Entonces, es muy importante que podamos, que busquemos a alguien con quien podamos hablar de nuestro dolor, aun cuando éste sea muy intenso. Háblalo con las personas adecuadas, con un amigo, con un familiar, con alguien que desee tu bienestar, con alguien que pueda aportar algo bueno a tu persona. Y de hecho aquí viene una parte bien importante. Habla de tu dolor con Dios.
¿Con Dios? ¿Hablar de mi dolor? Sí, por supuesto. La Biblia dice que Él es nuestro Padre y un Padre amoroso siempre está dispuesto a escucharnos. Una de las ventajas que tiene hablar con Dios es que tú puedes hablar con Él las 24 horas del día, los 365 días del año. Y una cosa bien importante, a Él no le va a fastidiar escuchar la misma historia otra vez, una vez más. No le va a molestar. Además, cuando nosotros nos atrevemos a decirle a Dios cómo nos sentimos, estaremos siendo totalmente honestos y transparentes con Él. Si estoy molesto, se lo voy a decir. Si estoy desesperado, se lo voy a decir. Si estoy con un tremendo dolor, se lo voy a decir de esa manera. Él jamás, jamás va a recriminar nuestra oración, nuestra plática, pudiéndole expresar cuál es todo ese dolor. Una herida es curada cuando se trata. Bueno, hoy es un día de anécdotas. Les platico una más que me pasó y que me va a llevar a lo que quiero decir. Andaba yo siendo un jovencillo en bicicleta y me acuerdo que parándome en los pedales para pedalear, hace uno este movimiento y en una de esas veces que se hizo de lado, paso por tantita arena y la llanta se barre, se resbala y yo me caigo y no traía playera, lo recuerdo muy bien. Entonces dije, ¿qué meto? Y lo que se me ocurrió meter fue el hombro. Sí, caí en el asfalto y me arrastré por algunos metros y me quedó una herida tremenda acá en la espalda. Bueno, la vergüenza de haberme caído por andar haciendo cosas indebidas, me causó un dolor muy, muy, muy tremendo. Fui a la llave, me lavé lo más que pude y pues según yo ya estaba todo listo. Un día una enfermera me dice, oye, ¿cómo está tu herida, mijo? Le digo, bien, ya está cicatrizando. Y me dice, ¿me permitirías verla? Y yo, bueno, pues ok. Cuando la ve, no sé qué vio, yo estaba en mi espalda y veo que la herida está totalmente infectada. Entonces me tuvo que arrancar aquella costra, me tuvo que hacer que sangrara la herida para que pudiera empezar a sanar después de esto. Es importante que nuestras heridas sean tratadas. No se va a aliviar cuando se oculta. No trates de esconder el dolor, no es saludable. Llora todo lo que tengas que llorar. La Biblia recomienda y nos dice esto, lloren con los que lloran. Y esto es la razón por qué hemos creado este grupo. ¿Por qué lo hemos creado? Porque no tenemos nada que hacer, ¿no? La verdad que no. La verdad es que he cruzado el dolor, no puedo decir el suyo, pero he cruzado mi propio dolor. Conozco las largas noches interminables de preguntas sin respuestas y muchas veces la necesidad de un hombro en donde poder llorar. A veces no podemos decir nada, no tenemos algo importante que decir, pero podemos prestar nuestro hombro para que alguien llore lo que necesite. Esto nos va a hacer que tengamos empatía con quienes tienen dolor. Recuerden lo que mencioné al respecto de los valles. Son situaciones que tendremos que atravesar. Alguien dice, no, un día vas a superar el dolor. El dolor no lo vas a superar. Una persona, un psicólogo lo expresó de esta manera. Como si fuera un círculo, este es nuestro mundo, y en medio empezamos a llenarlo, dibujar, ese es todo nuestro entorno. Bueno, se acaba alguien que pertenece a nuestra vida y ese sigue siendo nuestro mundo, eso no va a cambiar. Pero entonces generamos un círculo más grande, un entorno más grande en nuestra vida, donde podemos colocar otras cosas nuevas de nuestra vida. Entonces el dolor, de alguna manera, siempre va a estar latente. No podemos olvidar, ni debemos olvidar una persona querida que ha formado parte de nuestra vida. Pero más adelante les voy a dar una fórmula que a mí me ha funcionado tremendamente para aquellos momentos de tristeza extrema. Bueno, en este valle vamos a atravesar por esa etapa de dolor. No la podemos brincar, a eso me refiero. No podemos decir, no, pues ya
voy a pensar en otra cosa y ya voy a evadir eso. No, 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 no se puede hacer, se tiene que estar de alguna manera concentrado en esto y precisamente no vamos a pasar tampoco toda una vida llorando, vamos a pasar una etapa en que nuestro dolor se va a expresar a través del llanto. Entonces, un valle es un lugar donde vamos a tener que atravesar. Va a tomar tiempo atravesar el valle, no va a ser rápido, pero entre más estemos dispuestos a enfrentarlo, a no evadirlo, más rápido vamos a lograr poder atravesar por este valle. No trates de cambiar los tiempos. Este es un tiempo de llorar. Muchas veces decimos, no, voy a ocupar en otra cosa. No, no te ocupes en otra cosa. Inclusive me atrevo a decirlo, en este tiempo no tomes decisiones importantes si puedes aplazarlas. Si no hay nadie más que solucione, pues ni modo. Pero si puedes, aplázalo porque cuando estamos en esta etapa no pensamos objetivamente, pensamos de una manera un poco a la ligera y no estamos razonando exactamente, obviamente porque nuestro dolor es grande. Este es un tiempo de llorar, de vivir el dolor. Si seguimos con vida es porque tenemos un propósito en la vida. Alguien más te necesita, alguien más te necesita, quizás tanto como tú necesitas a la persona que ya no está. A veces concentramos nuestra energía tanto pensando en otra persona que ya no tenemos y hay alguien muy cercano que nos necesita. Bueno, una de las últimas cosas que quiero mencionar es que la gran pregunta es ¿cuánto va a durar este tiempo de duelo? Bueno, dicen los psicólogos que según la relación con la persona, según el tipo de parentesco o de integración con esa persona, podría tardar desde unos 5 o 6 meses hasta 2 años un proceso de duelo. La Biblia, que es algo en lo que baso mucho lo que pienso, busqué y habla de un tiempo, solamente habla de una vez en un tiempo, que por 30 días la gente lloró a Moisés después de que murió. Moisés era su líder y bueno, esta gente estuvo llorando, pero de veras lloraban los 30 días, después ya se ocuparon de otra cosa. Miren, hablando de no negar el duelo, precisamente en la Biblia hay un libro dedicado a hacer lamentos, a hacer expresiones. En una de esas expresiones podemos leer lo siguiente: la alegría abandonó nuestro corazón, nuestras danzas se convirtieron en luto. Sería muy bueno y muy conveniente poder hablar, poder poner frases al dolor que en un momento dado sentimos. Cuando lo hacemos, ayudamos a aliviar el dolor. Y si lo hacemos en una oración a Dios, si le decimos, estoy profundamente dolido por esto, me siento solo, me siento abrumado, el hablar, no solamente el llorar, el hablar también nos va a ayudar a liberar. Y tengo una palabra que va a ser un pequeño bálsamo o un gran bálsamo en sus vidas en este momento. La Biblia dice en las bienaventuranzas que son felices los que lloran porque ellos van a recibir consuelo. Hay una promesa para todos los que estamos llorando de que vamos a recibir consuelo. Y para sorpresa nuestra, hay un evento en la Biblia donde Jesús llora en un funeral. De eso no lo quiero comentar ahorita porque lo voy a comentar en su momento, pero el mismo Jesús derramó sus lágrimas en un funeral y vamos a ver exactamente por qué lo hizo. Bueno, espero que esta reflexión nos ayude a llorar. No se sientan mal de llorar, aunque haya pasado tiempo. Esto va a ayudar a aliviar el dolor. Y si hay un hombro de su propia familia en donde puedan llorar o ustedes prestarle el hombro a quien también está sufriendo, va a ser muy importante que así lo hagan.